Soy el doctor Luis Cueva, médico anestesiólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo y tengo la suerte, ¿no?, de ser su docente de lo que es práctica también de este año, y la doctora, la jefa me invitaba a dar este tema que es muy importante, que es la unidad de recuperación post-anestésica. Entonces, chicos, vamos a tratar de hacer una clase rápida con todas las fijas para el examen que van a tener, creo que en unas semanas más. Si gustan, hacen preguntas y queremos más en el tema. Y chicos, vamos a hacer un aproximado de 45 minutos tipo academia, tipo CTO, tipo ICML. ¿Ya? Si quieren preguntar, pregunten. Sí. Bueno, chicos, ustedes se han preguntado qué es la URPA. Entonces, la URPA es la unidad de recuperación post-anestésico, y es un lugar físico, ¿no? Es un ambiente que está dotado y está diseñado para monitorizar y cuidar a los pacientes que se han recuperado los efectos, ¿no?, de la anestesia y de la cirugía. También este concepto puede ser solamente a pacientes que solamente han entrado la anestesia. Por ejemplo, entra un paciente para una cirugía de próstata. Entonces a este paciente se le pone la vía endovenosa, y al monitorizar al paciente vemos que la presión arterial está en 200/100. Entonces el cirujano nos dice: doctor, no podemos suspenderlo, él no es hipertenso, él está asustado, es una hipertensión emotiva. Entonces no se puede suspender, porque a los chicos que he notado, ¿con cuánto suspenden la cirugía? ¿Mayor de cuánto la presión? De 180/90, ¿no? Mayor de eso, debemos suspender una cirugía. Pero como el paciente está sobre 200/100, tendría que suspenderse. Pero eso nos pide: doctor, por favor, está asustado, hay que darle midazolam, que es una benzodiazepina. Entonces nosotros accedemos y le ponemos midazolam y esperamos unos minutos. Luego tomamos la presión y la presión sigue arriba, no baja. Doctor, esperemos 5 más, dele más midazolam. Y le damos la midazolam. Y luego de esa toma, de esa puesta de medicamento, la presión no varía, o sea, no baja. Entonces, entonces esa presión no es emotiva, el paciente tiene hipertensión y está mal controlada. Entonces ese paciente no puede ser operado. Y vamos a suponer que este paciente tiene 80 años. Entonces, con la dosis de midazolam que será administrado, este paciente va a estar somnoliento. Y en ese estado no puede pasar al piso o para que vaya a su casa. Entonces va a tener que pasar a la unidad de recuperación post-anestésica, porque ya se les puso la anestesia. Chicos, entonces estos pacientes sí pueden pasar a la unidad de recuperación post-anestésica. Pero para no equivocarnos, en general va a ser el concepto: efectos inmediatos, no postoperatorios de anestesia y cirugía. ¿No, chicos? Eso es la URPA. Entonces, este lugar que es la URPA debe tener un ambiente cálido, un ambiente grande, y que esté diseñado para que ingresen los pacientes. Entonces, por ejemplo, acá miren este ambiente donde tenemos 3 camas, y cada cama también debe tener sus cortinas, ¿no?, para que los pacientes no se vean entre ellos, porque cada paciente que ingresa luego de una cirugía es diferente. Entonces, y cada cama debe tener un monitor, debe tener, como acá hay monitores donde vemos las funciones vitales. Inclusive si el paciente no está en buen estado, también debe tener un ventilador mecánico, y también debe tener bombas de infusión si el paciente necesita de drogas inotrópicas como adrenalina, noradrenalina, dopamina, dobutamina, ¿no? Si el paciente sale con esas drogas, debe tener también sus bombas de infusión, y también debe tener estos aparatos que son para la secreción de líquidos, porque hay pacientes que a veces que pasan a recuperación y de un momento a otro empiezan a botar, ¿no?, secreción abundante. Entonces deben tener también el aparato para poder sacar los líquidos, ¿ya? Entonces, la recuperación post-anestésica lo podemos llamar que es como una UCI pequeña, ¿no?, donde el paciente, luego de estar postoperado, ahí va a ingresar y va a ser monitorizado hasta que sus funciones vitales se restablezcan y pueda pasar a su piso de hospitalización, y luego de unos días pueda irse a su casa. ¿Ya, chicos? Entonces, esta recuperación sí debe estar bien diseñada.
Ustedes seguro han visto en cada hospital que está rotando cómo se encuentra cada unidad de recuperación, ¿no? Todo hospital ahora por norma técnica debe de tener una unidad posanestésica, ya que antiguamente los pacientes posoperados pasaban de frente, de ser operados pasaban a su piso, ¿no? Hospitalizados. Y lamentablemente a veces una vez ya en su piso, los pacientes se deprimían, no había nadie que los controle y en la tarde de la visita estaban muertos, ¿no? Entonces, como ha habido tantos pacientes que han fallecido, ya el sistema de salud, ¿no?, ha hecho que toda cirugía tenga una unidad de recuperación posanestésica. Lamentablemente hay muchas clínicas que no tienen esto, sobre todo clínicas de la calle, ¿no?, que son clínicas escondidas en los suburbios de Lima, que te operan y después te mandan a tu casa, ¿no?, y no atienden. Y como dice mi jefe, le he dicho, no, tengo un jefe de 2 de mayo que es un chino y medio loco, y dice, matar a un peruano es bien complicado, ¿no?, que se muere es bien complicado, pero ellos se mueren, pues, ¿no? Y cuando se mueren recién pasan todos los problemas, ¿ya, chicos? Por eso toda cirugía o toda anestesia debe pasar el paciente luego a una unidad de recuperación post-anestésica. Entonces, este centro, ¿no?, o este lugar está equipada para reanimar pacientes inestables y pacientes también estables, los dos, inestables y estables, ¿ya? Otro también, proporcionar un ambiente tranquilo para la recuperación y comodidad para los pacientes estables, ¿no? Como les decía, pacientes estables y inestables. Y importante, está a cargo del médico anestesiólogo y debe contar con una enfermera con una especialidad en recuperación postanestésica y un auxiliar de enfermería, ¿no, chicos? Entonces todo esto es un equipo, no solamente es tener el lugar y listo, ¿no? Porque antes esto lo manejaba la enfermera, que no era especialista, y no sabía cómo manejar una vía aérea, no sabía descifrar un AGA, ¿no? Entonces, a partir de los problemas, se ha designado que por norma técnica, el médico anestesiólogo debe de formar a la cabeza de este equipo, ¿ya?, que debe contar con enfermera y con la técnica de enfermería. Inclusive, en la norma técnica dice que la enfermera, el anestesiólogo ve todas las camas, pero la que hace el trabajo, ¿no?, de hormiga, se puede decir, es la enfermera, que va controlando las funciones vitales, aspira secreciones, ¿no?, toma los exámenes de sangre, y ella debe tener 3 camas por cada enfermera, ¿no? Entonces cada unidad, por ejemplo, en 2 de mayo tenemos una unidad de emergencia que tiene 6 camas, y ahí hay 2 enfermeras, ¿no?, porque es pacientes críticos que deben de estar bien monitorizadas, ¿ya, chicos? Entonces, es importante, viene frente al examen, ¿no?, así de frente. ¿Quién está a cargo de la recuperación? El médico anestesiólogo, ¿ya? Entonces, ¿cómo trasladamos al paciente de la URPA? A la URPA, ¿no? Una vez que el paciente ha sido operado, una vez que el paciente ya acabó la cirugía, el paciente debe de pasar de la sala de operaciones a la recuperación. Y entonces, esta recuperación debe de tener un área estratégico, debe estar en un lugar que esté cercano a sala de operaciones, cercano al laboratorio, cercano también a la UCI. ¿Por qué? Porque va a haber pacientes que se van a poner o salen en mal estado, y cuando salen en mal estado, para darles un poco de estabilidad hemodinámica, se les lleva a recuperación, y de recuperación se les lleva a la UCI. Entonces debe estar diseñado un lugar estratégico donde al paciente se le pueda movilizar hacia todos los lugares. Lamentablemente en el hospital no está diseñado así. Sí está diseñado porque está cerca de una sala de operaciones, pero para llevarlo a la UCI es muy complicado. Está muy lejos, tenemos que caminar como 10 minutos, salir de la emergencia, pasar por el frío, por la lluvia en la madrugada, para al paciente llevarlo a la UCI. Y a veces se nos acaba el oxígeno en plena llevada y puede haber complicaciones, ¿no? Entonces hay que tener también esa determinación de las autoridades de tener una ubicación de una URPA en un lugar estratégico, ¿ya? Entonces, cuando llevamos a un paciente postoperado, ya acabó la cirugía, una URPA, ¿qué debemos monitorizar? Lo más importante acá es la vía aérea, ¿no? Cómo está funcionando la vía respiratoria superior y cómo es su ventilación, ¿no, chicos? Ustedes, ¿cómo verían que un paciente está sufriendo al ventilar? ¿Qué verían en el paciente? ¿Cómo verían el tórax? Un tórax inestable, ¿no? Y también verían, ¿qué se ve? Cuando hay tirajes, ¿no? Hay tirajes. Entonces, si tú ves a este paciente con una respiración bamboleante y con tirajes,
todavía no lo traslades a la unidad de recuperación. ¿Por qué? Porque en el camino el paciente puede saturar, luego puede hacer una parada cardíaca. Entonces, si ustedes acaban la cirugía y al paciente lo ven en ese estado, tienen que esperar hasta que se normalice. ¿Y qué se le da? Se le da oxígeno, una máscara de reservorio, ¿no? Se administra hasta que recupere, o puede ser también a causa de los relajantes musculares que se han administrado. Entonces, le damos el medicamento que va a revertir o esperamos que metabolice. Una vez que ya se encuentre estable, lo podemos llevar a recuperación. ¿Ya, chicos? Y otro, factores de riesgos. Por ejemplo, la literatura dice que una edad avanzada, mayor de 60 años y un peso mayor de 100 kilos, se asocian a riesgo de saturación cuando el paciente es llevado a una URPA sin oxígeno, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene más de 60 años y pesa más de 100 kilos, hay que tomar todas las medidas del caso. En estos casos sugiere al paciente ponerle oxígeno y llevarlo con oxígeno a la recuperación. ¿Por qué? Porque en el camino nos puede hacer un problema de saturación. Chicos, ¿y por debajo de cuánto hablamos de saturación? ¿Saturación debajo de cuánto? De 90. De 90. Si ustedes ven saturación de 92, 91, no se asusten, tranquilos. Pero si ven debajo de 90, ya asústense, porque va cayendo. 90, 85, 80, 70, 65, 60. Y si no haces nada, te va a hacer una parada cardíaca. Porque una causa de paro cardíaco, ¿qué es? La hipoxia. Otra causa de parada cardíaca, ¿qué es? Pues también la pregunta las H's, ¿no? Hay 4 H's y 4 T's, ¿no? De causa de parada cardíaca. No sé si lo han hablado. Vamos a hacer tema de parada cardíaca, ¿no? Vamos a hacer tema, ¿no? Parada cardíaca. ¿Hay tema? Sí, ¿no? Sí. Entonces, en las H's tenemos la hipoxia, tenemos la hipotermia, hipercalemia, hipocalemia y otra, acidosis, ¿no? Acidosis. ¿Y de las T? No. Taponamiento cardíaco, neumotrazo de tensión. ¿Qué más? Pulmonar y coronario. ¿Ya? Muy bien. También acá a veces incluyen también lo que es la también incluyen lo que es a veces la hipoglicemia. También es un factor, ¿no? Que también incluyen, porque justo ayer en la tarde tuvimos un niño que entró por una cirugía de 2 meses, que la mamá falleció por eclampsia severa. El niño nació prematuro con 30 semanas, hizo un abdomen agudo, ¿no? Y entraron para cirugía y el paciente hizo parada cardíaca. Entonces, luego de hacer los exámenes, se vio que la glucosa estaba en 20, ¿no? Entonces, probablemente este paciente hizo la parada cardíaca por hipoglicemia. Y además también estaba frío porque han mojado tanto el campo, más como 1 litro, lamentablemente hubo una mala relación y lavaron los intestinos con agua no tan caliente, o sea, poco frío. Y en ese niño la temperatura varió demasiado, ¿no? Entonces, aparentemente hizo una parada cardíaca por hipotermia y por hipoglicemia, ¿no? Entonces tienen que tener en cuenta esos datos, ¿no, chicos? Entonces, cuando el paciente ya lo trasladamos a la URPA, estamos en la URPA, debemos de que el médico anestesiólogo que ha dado anestesia debe de informar a su colega, el médico de recuperación, que también es anestesiólogo, de cómo ha ido el paciente. ¿Qué se le dice? Doctor, el paciente de tal edad, de tal diagnóstico, de tal cirugía, se le ha puesto tal anestesia general regional, tales medicamentos, importante, se le ha puesto tales analgésicos, ¿no? Tramadol, morfina, paracetamol, AINES, dependiendo qué se le ha puesto. Otro importante, se le ha puesto tanto líquido, 1000, 2000, 3000, 4000. Otro, ha orinado tanto en sala de operaciones. Yo les pregunto, la diuresis, ¿cuánto es lo normal? ¿Cuál es lo mínimo que nosotros esperamos de diuresis? Lo mínimo que esperamos. ¿Qué más? Dilo, sin miedo. ¿Estás bien? 0,5 ml kilo por hora. Entonces, por ejemplo, si un paciente pesa 80 kilos, ¿qué es lo mínimo que esperamos? Que una orina, lo mínimo. 40, ¿no? Entonces, una cirugía ha sido de 3 horas,
Es lo mínimo que vamos a esperar que orine. ¿Cuánto es lo mínimo? 120. Pero si una orina de 40, de 20, de 30, ¿qué ha pasado, no? Entonces hay que ver por qué está así. O uno, le falta poner más agua, está deshidratado, o si tiene sonda, no has tu vida, ¿no? Entonces hay que evaluar por qué ese paciente o tiene un daño renal, ¿no? Que podemos producir el AQI, ¿no? Famoso AQI. Entonces hay que ver por qué el paciente está con ese problema cuando entra a sala. Ha orinado tanto de la diuresis, estos analgésicos se les ha dado, la cirugía ha durado tanto con este procedimiento, y también importante, ¿cuánto ha sangrado? Es importante el sangrado, chicos, porque un sangrado masivo nos puede llevar también al paciente a que tenga problemas luego de la cirugía. La hipovolemia, que es un factor importante para la parada cardíaca, ¿ya? Hipovolemia, ¿ya, chicos? Entonces es importante saber cuánto sangra. Yo les pregunto, ¿cuánto puede ser una cesárea? ¿Hasta cuánto como máximo? Una cesárea, ¿hasta cuánto puede sangrar? Esperable. Por encima de cuánto se asusta, dice, no, mucho es demasiado, ¿no? Por encima de 1000 hay que preocuparnos. Una cesárea puede sangrar hasta 1000, ¿ya? Hasta 1000 puede ser una cesárea. Y un parto normal, ¿hasta cuánto puede sangrar? Hasta 500, ¿ya, chicos? Entonces, si por ejemplo entramos a cesárea cada rato nosotros, si el paciente, el cirujano dice, ha sangrado poquito, no, poquito, ¿cuánto? 1500. Como los pacientes son jóvenes, todavía están estables, ¿no? Están ahí. Pero si son pacientes ya añosas, quinto hijo, sexto hijo, se van a descompensar. Entonces ahí que le ponemos líquido, ¿no? Que puede ser cloruro o poligelina, y luego sangre, ¿ya, chicos? Entonces es importante también ver cuánto ha sangrado el paciente, cuánto ha orinado y qué medicamento se les ha administrado como analgésico, ¿ya? Porque hay medicamentos que te llevan también a la hipotensión, como por ejemplo, ¿saben? Los opioides, que opioides puede ser más hipotensión que otra. Por ejemplo, hoy conocemos para manejo postoperatorio, tenemos el tramadol, ¿no? ¿Han visto? También tenemos la morfina, los clásicos que manejamos. También manejan otros sobre todo eso tiene la petidina. De esas tres, la que te causa más hipotensión es la morfina. Pero la morfina sí te causa una gran analgesia por un gran tiempo, más o menos de 2 a 24 horas, comparada con el tramadol, ¿no? Entonces, en cirugías grandes, largas, por ejemplo, una laparotomía exploratoria grande, ahí sugerimos darle morfina. ¿Por qué? Porque la analgesia va a ser mucho mejor y por más tiempo, ¿ya? Entonces es importante que eso conozca el médico de recuperación para que vea si el paciente hace algún efecto adverso en la recuperación, sepa la causa, ¿no? ¿Por qué el paciente tiene ese estado? ¿Ya, chicos? Y luego también es importante la monitorización. Entonces, ¿qué monitorizamos? La pulsoximetría. Ahí que vemos en la pulsoximetría. ¿Cómo lo evaluamos la pulsoximetría? Ustedes han visto ese aparatito que se le pone en el dedo. Se le puede poner en el dedo, en las orejas, ¿no? Sobre todo en los dedos se pone, ¿ya, chicos? Pero los dedos deben estar limpios. Por ejemplo, dedos si están pintados, como que te puede variar. Si están fríos, también puede ser engañoso, ¿ya? Entonces deben ser dedos limpios y calientes para que sea una buena saturación, que sea como que la masa acorde al que está con el paciente. Debe ser al 100, por encima del 90%. De 90 a 100% como que no te preocupas. Por debajo del 90 el paciente está desaturado. Alguna complicación pulmonar podría tener o tiene, ¿ya? Otro, la frecuencia respiratoria. ¿Esta cómo la evaluamos? ¿Tenemos una máquina para la frecuencia respiratoria? ¿O lo vemos ectoscópicamente? Esto se ve ectoscópicamente, ¿no? Vemos al paciente, tomamos un minuto y cuánto respira. ¿Cuánto es la normal de respiración de una persona adulta? 16 a 20, ¿no? Si vemos por encima de 20, el paciente está teniendo una dificultad respiratoria, hay que ver la causa. ¿Por qué tiene esta dificultad respiratoria? Luego también puede ver la capnografía. ¿Qué es la capnografía? ¿Alguien lo sabe? El CO2, ¿no? Estamos midiendo el nivel de CO2 expirado. ¿Y cuál es normal de CO2 expirado? ¿Ustedes cuándo están botando de CO2? ¿Cuánto están botando? Es un rango de 35 a 45, ¿no? Otros de 30 a 40. 35 a 45 es el rango. Por debajo de esto es
es de hipo y por encima es hiper, ¿ya? Entonces 35-45 lo normal de capnografía. Entonces inclusive ahorita las nuevas guías dicen que la capnografía en una parada cardíaca, cuando es un paro cardíaco, es más fidedigno que la pulsimetría. ¿Por qué? Porque yo me tomo el pulso, llega a la máquina y la máquina lo lee y te devuelve, ¿no? Y eso demora más o menos 3-4 segundos, ¿no? O sea, tiene su tiempo. Entonces, en cambio la capnografía, tú lo que das, lo que bota llega y al toque te muestra la pantalla, que son como cuadraditos, ¿han visto? Como cuadraditos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una parada cardíaca, la capnografía debe estar por encima de 20 haciendo un RCP. Pero está por debajo de 20 y por debajo de 20 el RCP está mal hecho. Si está por debajo de 10, así hagas lo que hagas, el paciente está muerto. Así hagas una hora de RCP, el paciente ya no va a responder, ¿ya? Entonces la capnografía es más fidedigno ahorita en hacer un RCP que la pulsimetría. ¿Cómo toma la presión arterial? ¿Han visto, no? Le ponemos un brazalete en el brazo, ¿no? Y vamos a tomar la presión cada 3 minutos, cada 5 minutos, dependiendo del tiempo que lo ponemos. En sala de operaciones podemos cada 3 minutos, en recuperación cada 15 minutos, ¿ya? Va a depender también del tipo de paciente y el paciente cómo se encuentra en ese momento. También vemos la frecuencia cardíaca y también vemos el EKG, ¿ya, chicos? Yo les preguntaría, estamos en un país o hospitales que no tienen todo a la mano, ¿no? Que no tenemos todos los insumos, no somos perfectos. Entonces, de este conjunto, para ustedes, ¿cuáles serían los 3 más importantes? Que no obviaríamos por nada. Pulsimetría, muy bien, otra. Presión arterial y EKG. Muy bien, chicos. Entonces, este examen también, ¿ya? Los 2 más importantes es pulsimetría, presión arterial y electrocardiograma. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo la pulsimetría, a la vez que me sale la saturación, ahí me sale la frecuencia cardíaca la pasada, ¿no? Ahí me sale. Otra. La presión arterial es importante, ¿no? Para ver cómo está el paciente hemodinámicamente. ¿Está estable o inestable? Y el EKG vamos a ver, ¿no? También el pulso que sale y cómo están las ondas. Si hay arritmia, hay un ST elevado, disminuido, vamos a ver el paciente cómo se encuentra. Pero también es importante esas 3, ¿ya? Pulsi, presión arterial y EKG, chicos, eso no se olviden. Entonces, con todo esto, el paciente va a entrar monitorizado a sala de operaciones. Debe tener como mínimo todo esto, ¿ya? Entonces acá vemos, donde esto que sería que estamos en el cursor, que es el EKG, ¿no? El EKG que está simétrico, no hay arritmias, las ondas están normales, no vemos nada raro. Y al lado está, ¿esto qué es? La frecuencia cardíaca. Y más abajo, esto es la presión arterial. Esta es la sistólica, esta es la diastólica y esta es la presión media arterial. ¿Cómo es la fórmula de presión arterial para sacarlo? 2 veces la diastólica más la sistólica entre 3. Muy bien, eso, ¿no? La diastólica más sistólica entre 3, ahí sacas la presión arterial media. Eso es importante, la presión arterial media, chicos, porque de acuerdo a eso yo voy a ver el paciente cómo está. Lo normal debe estar entre 70 y 90, ¿no? Por debajo de eso, o sea, yo me preocupo una presión arterial media por debajo de 60, ¿no? Ya me puedo preocupar. Y por encima de 150 me puedo, ya es preocupante, ¿no? Sobre todo en pacientes hipertensos, ¿no? Ahí hay que preocuparnos. ¿Y esto qué es que está acá con 99? La saturación. Es la saturación, ¿no? Que el paciente está en 99, esta es la onda de la saturación, ¿no? Una onda continua, ¿no? Igual. Y este es la frecuencia respiratoria, que no está fidedigna, ¿ya? Va a depender del paciente. Sí toma, pero esta no es fidedigna, pero sí lo toma, ¿ya, chicos? Entonces, yo en mi monitor debo tener sobre todo EKG, PA y la saturación, ¿no? Y esto me sale con EKG, ¿no? La frecuencia cardíaca. Esto es importantísimo en lo que es la recuperación post-anestésica. Entonces, yo para ver a un paciente debo valorar, una vez que pasa la recuperación, la parte respiratoria, la cardiovascular, la neuromuscular, el estado mental, la temperatura. En la respiratoria debo ver cómo está su respiración del paciente, ¿no? Si es una respiración normal o anormal. Debo tomar mucha atención. Ahí la frecuencia respiratoria y la saturación es importante. Otro, en cardiovascular, debo ver cómo está la frecuencia cardíaca y la presión arterial.
¿Ya, chicos? Es importante. A veces el paciente por falta de líquidos hace hipotensión y hace arritmia. Entonces, cuando tú ves eso, dices, ¿por qué? ¿No? Ves la historia y el paciente no tiene ningún problema cardíaco. ¿Por qué está pasando esto? Entonces lo evalúas y puede ser que le falte líquido. Le pones líquidos y mejora. ¿Ya, chicos? Pues es importante ver a qué nivel está pasando el problema. También neuromuscular. Debe realizarse una función de los músculos. ¿Por qué? Porque en la inducción, sobre todo en anestesia general, hemos usado fármacos neuromusculares que van a bloquear todo el sistema muscular, ¿no? ¿Han escuchado del rocuronio, becuronio, chicos? Ustedes saben cómo funciona eso, ¿no? ¿Les han explicado cómo funciona? ¿Dónde funciona? ¿A nivel de qué canales? Los receptores nicotínicos. ¿Nicotínicos o muscarínicos? Nicotínicos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Esos canales se van a bloquearlos. colapsar, ¿no? Ya sea por despolarización o las ondas que son no despolarizantes, va a depender de la acción. Entonces, se va a bloquear los canales y no va a haber el efecto, ¿no? de que los músculos puedan funcionar. A nivel muscular, sobre todo músculos de la orofaringe y sobre todo el diafragma. Entonces, si el diafragma no ventila bien, el paciente va a hipoventilar y nos puede llevar a la desaturación. ¿Ya, chicos? Luego, también el estado mental, ¿no? El paciente cómo ingresa, el paciente en su estado mental, está despierto, está dormido, responde órdenes, no responde órdenes. Por ejemplo, acá es importante en neurocirugías. El paciente que ingresa a la neurocirugía ingresa con un estado de Glasgow, ¿no? El Glasgow, ¿hasta qué número es máximo? 15. ¿Y lo mínimo? 0, 1, 3. 3, ¿no? ¿Y qué mide? ¿Qué parámetros? ¿Uno cuál es? Ojos, ¿no? Otro es verbal y otro es motor. Movimiento, ¿ya? Entonces, ¿cuántos puntos tiene el ocular? 4. 4. ¿El verbal? 5. 5. ¿Y el motor? 6. 6, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, el paciente, por ejemplo, si un paciente entra por un hematoma cerebral, entra como Glasgow 13, postquirúrgico debe estar o 13, 14 o 15, no debe mejorar, no debe estar por debajo de eso. Si está por debajo de eso, es que ha pasado en la cirugía, ¿no? Se ha complicado, ha pasado algo desastroso en la cirugía, debería mejorar. Los chicos, pues es importante también ver lo que es la escala de Glasgow. También la temperatura, ¿no? Sobre todo esto es en niños pequeños, la temperatura es importantísima, ¿ya? Dolor. El dolor también lo valoramos por escala de EVA. ¿Cuánto duele, cuánto no duele? ¿Ya? Es de 0 a 10. Importante también náuseas y vómitos. Si el paciente tiene náuseas, vómitos, que también es muy complejo, al paciente le causa mucho malestar, náuseas y vómitos. ¿Y esto qué medicamento produce náuseas y vómitos? ¿Saben? En la anestesia que utilizamos, ¿qué medicamentos producen estos problemas, náuseas y vómitos? Los opioides. ¿Qué más? Los inhalatorios, el Seborani, ¿ya? También te pueden causar náuseas y vómitos, ¿ya, chicos? También la deshidratación también te puede causar náuseas y vómitos, ¿ya? Y también la hidratación, que es importante, ¿no? Si le hemos pasado buena cantidad de líquido, poca cantidad, no sea sangrado, cuánto le hemos puesto de líquido, ¿ya, chicos? Por ejemplo, si hay un sangrado, supuestamente dice la regla, si hay un sangrado debemos poner este cloruro como 3 y poligiolina como 2, ¿no? Si hay un sangrado. Por ejemplo, si saca 200, 400, le ponemos este cloruro por 3 y poligiolina por 2, ¿no? Otros dicen por 2, otros por 1. ¿Entendieron eso? Por ejemplo, son de 400, ¿ya? ¿Cuánto de cloruro le podemos poner para reponer todo ese volumen que ha perdido? Otros, hay una teoría que dice por 3, o sea, sería 1200. Otros que dicen, no, mucho líquido, por 2, sería 800, ¿ya? Y poligelina, uno dicen por 2, otros por 1. Por 2 sería 800 y por 1 sería 400. Yo, por ejemplo, en mi práctica que tengo, yo me voy soy más reservado, ¿no? Le pongo 2 por 2 y por 1. 1 y 2. ¿Ya? Trato de hidratar. Y de ahí ya le pongo sangre. ¿Ya, chicos? Eso también es importante. Y también ver si tengo un problema cardiovascular o tengo un problema, entonces así lo juego, ¿ya? También la diuresis, como le decía, ¿no? Como está la diuresis, y también si hay drenaje y hemorragia de vía operatoria. Eso sobre todo en traumatología es importante, en cirugías de cadera, de fémur, en cirugías de cuello, ¿no? De tiroides. Eso es importante valorar. Cirugías de corazón, en heridas que abren. Hay que valorar cómo está el sangrado, ¿no? Porque a veces ellos cierran, pasan las horas y sigue sangrando, sigue mojando el campo.
¿no? Entonces se reveló el paciente, está hipotenso, está taquicárdico, el sangrado es perioperatorio. Entonces tiene que entrar nuevamente a hacer operaciones. Por eso al paciente ahí se le revalúa, acá se le revalúa cada 30 minutos, luego cada hora, cada 2 horas, hasta que luego se le da de alta, ¿ya? En un paciente que esté estable. Luego, chicos, el paciente ya estando en sala tenemos que hacer unas mediciones. Esto en el examen ya se lo aprende. Se llama la escala de Ramsay, ¿ya? ¿Qué va a venir acá la escala de Ramsay? Va a medir la sedación del paciente. Entonces el paciente entra a sala de operaciones y yo tengo que ver en qué escala está. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si el paciente está en escala 1, está despierto, ansioso, agitado y no descansa. O sea, el paciente está que se mueve, despierto, grita, no responde, ¿no? Entonces hay que ver por qué esa ansiedad tiene el paciente. Entonces un paciente como colaborador, una escala 1. Una escala 2 es lo óptimo que nosotros queremos, ¿no? El paciente está despierto, cooperador, orientado y tranquilo. Entonces, inclusive, eso no sirve para darle al paciente, ¿no? Para que el paciente pase a su piso. Si el paciente es despierto, coopera, está orientado, tranquilo, puede ir a su piso sin problema. Pero yo no lo mandaría a un paciente así, ¿no? Ansioso, agitado, ¿no? Es para que las enfermedades en mi piso nos hagan problemas, ¿no? O sea, aparte que ven como 40 camas ellas solas, pero un paciente teniendo problemas va a ser más trabajo para ellas, ¿no? Entonces tampoco sería ético mandar al paciente en ese estado a una sala de hospitalizados, ¿no? Y luego también tenemos la escala de 3, ¿no? Que es dormido, pero responde a órdenes. ¿Está dormido, señor? Ah, sí, ¿cómo está? Bien. ¿Sigue durmiendo? ¿Está bien? Sí. Así mandar al paciente a su piso no es conveniente, ¿no? Y también se hacían tras sala de operaciones el paciente postoperado, así puede entrar así a sala de recuperación. Pero a las horas, él debe estar ya en una escala de 2, ¿ya? En 2 puede pasar a piso. La escala de 4, sonoliento, como era puesto luz y sonido, ¿no? Señor, abre los ojos, pero no dice nada, ¿no? Le hace dolor y como que abre, ¿no? Y escala de 4, solamente el dolor, ¿no? Le peñizcas y el señor abre y sigue durmiendo, ¿no? Entonces hay que ver por qué está en ese estado. Es por lo que hemos usado, está con relajante, la cirugía ha sido muy sangrante, hay que ver por qué el señor, o así ha entrado a hacer operaciones, ¿no? Eso también se averigua. Una escala de 6 está profundamente dormido, sin respuesta a estímulos, ¿no? El paciente no responde a nada, así le peñizques, le golpee, le llames, el paciente está solamente dormido y solamente duerme, ¿no? Ese estado del paciente es complicado y tiene mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si ustedes lo dejan al paciente y no hacen nada por él, puede hacer apnea y puede ser una parada cardíaca. Por esos pacientes hay que tenerle más control, ¿no, chicos? En lo que es la escala 6 de Ramsay. Luego tenemos la escala del dolor, que se eleva, ¿ya? Entonces ustedes cuando llega un paciente van a decir, de 0 a 10, ¿no? Señor, ¿cómo está? Bien. ¿De dónde le duele? Poco, mucho, demasiado. Entonces acá vamos a ver la escala, ¿no? El 0 es sin dolor, el 2 es poco dolor, el 4 es moderado, el 3 es, lo llaman moderado severo, moderado muy severo e insoportable, ¿ya? O sea, el 10 es aquel dolor que el paciente no soporta, grita, se para, hace bulla, ese es 10, ¿no? Entonces ustedes van a acá contabilizar en qué escala está. Lo ideal es que el paciente, cuando usted sale de las operaciones, esté en una escala de 0 y cuando pasa a piso, esté también en una escala de 0. Cuando el paciente hace unas escalas de 4 o 5, hay que dar analgésicos para que pueda bajar el dolor y pueda pasar a piso. Lo ideal es que pase a piso una escala ya de 0 o 2, no más. ¿Por qué? Porque si no hay que ver por qué el dolor está siendo mal manejado. Y esto depende de cada hospital. Por ejemplo, el hospital 2 de mayo ha abierto la unidad de dolor post-anestésico, se llama la unidad de dolor aguda. Entonces se ha hecho un equipo que ha viajado a España y han venido, ¿no? dos médicos, entonces han abierto esa unidad de dolor, ¿no? A todos pacientes ya se le pone otras cosas pero no tenga dolor. ¿Y para qué? Está yendo bien, ¿no? O sea, estamos mejorando en ese aspecto. Y las complicaciones, que es importante, post-anestésicas. Tenemos miles de problemas, complicaciones, pero las que nos van a llamar más la atención, donde hay que poner más ojo, es a nivel respiratorio y cardiovascular, ya chicos. Esto es lo que nos debe preocupar más, el respiratorio y el cardiovascular. Sobre todo el respiratorio, si no manejas bien vas a tener problemas. Luego también tenemos neurológicas, náuseas y vómitos, dolor,
hipotermia, oliguria, sangrado, agitación, temblores, ¿no? Que también al paciente, para el paciente ¿no? es molestoso. ¿Alguno de ustedes ha sido operado? ¿Alguno de ustedes lo han operado? ¿Alguien de ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? No recuerdo nada. No recuerdas nada. ¿Y postoperado? Bueno, apenas sí me dolió un poco lo que también. ¿No tuviste náuseas, vómitos, dolor, nada? Poco dolor Fue nomás. cuando era niña. Ah, ¿no te acuerdas mucho? No. Ah, bueno. Bueno, los niños se acuerdan, ¿no? Felizmente. ¿Alguien más se opera ahora? Espero que no se opere, ¿no? Porque a veces es bien trágico. Sobre todo las complicaciones, las náuseas y vómitos. Dentro de todo esto, las complicaciones que le trae al médico más problemas, a mí lo que me da más miedo, ¿no? Es respiratorio y cardiovascular, que me puede traer a mí más problemas como manejarlo. ¿Ya? Pero lo que le trae más molestia al paciente es náuseas y vómitos. Dice inclusive más molestia que el propio dolor, porque está vomitando. Ahí, encima con la herida, uno que te duele más y tal no puedes descansar. No, eso es lo más molestoso que hay. Por eso ahora se sugiere dar una terapia para náuseas y vómitos en el intraoperatorio para que luego no lo hagan, ¿ya, chicos? Y por eso ahora las nuevas guías dicen usar menos opioides y usar medicamentos que no producen esto, como AINES y el famoso paracetamol endovenoso, que lamentablemente en los hospitales del MINSA y de salud no lo tenemos porque están demasiado caros. En clínica sí lo tenemos, ¿ya? Y también usamos el metamizol. El metamizol está en otros lugares y no se usa porque tiene varias reacciones adversas, pero acá lo usamos porque es barato, ¿no, chicos? Y a nivel respiratorio tenemos, esta es pregunta de examen, ¿ah? ¿Cuál es la causa más frecuente de obstrucción de la vía respiratoria? Es pérdida del tono muscular bucofaringeo, los músculos de la vía de la orofaringe, ¿no? Del epiglotis, todos los músculos de la garganta, ¿no? Todos los músculos son los que se van a obstruir más fácilmente, ¿ya, chicos? Entonces, la pregunta viene, la causa más común de obstrucción del vía respiratorio en el postoperatorio es pérdida del tono muscular bucofaringeo, ¿ya? Esto es lo que último se va a recuperar y lo que nos puede traer más complicaciones. ¿Por qué? Porque la lengua cae hacia atrás, cierra, los músculos no pueden respirar, no pueden funcionar y es obstrucción de la vía respiratoria, ¿ya? Lo otro es el laringoespasmo. Acá, ¿qué va a pasar? Es un espasmo de las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales se cierran y no se abren, se cierran. Es una reacción de defensa del cuerpo. Entonces, esto también es complicado. Entonces, ¿esto cómo lo revertimos? Pregunta de examen, con la maniobra de presión positiva. Agarramos al paciente y le damos presión positiva. Como visto con la bolsa, ahí lo agarramos y presión. Dice más de 40 cc, ¿no? De presión de pico para abrir esas cuerdas vocales, ¿no? Y pueda ventilar. Entonces, acá no se sugiere al paciente intubarlo de frente, ¿no? Está ahí saturando, 80, 70, y tú das presión positiva y no respira, no estás ahí, estás cerrado. Entonces, ¿qué sugieren dar? Lo relajas y luego de relajarlo lo intubas, ¿no, chicos? Porque así, de ahí no le sugiere al paciente de frente intubarlo, porque puede tener complicaciones. Luego también otro es el edema o hematoma en la vía respiratoria, ¿no? Acá son pacientes que están en Trendelenburg o en Prono y procedimientos sobre la lengua, la faringe, el cuello, la tiroides, endoarterectomía de la carotidia y procedimientos sobre la columna cervical. Entonces, estos procedimientos hay que tener mucho ojo postoperatorio. ¿Por qué? Porque pueden hacer edema o hematoma, pues pueden tener complicaciones en la vía respiratoria. ¿Ya, chicos? Luego también apnea. Hay gente que sufre de apnea del sueño, ¿no? El AOS lo llaman, ¿no? El AOS, ¿no? ¿Sí me equivoco? AOS. La apnea obstructiva del sueño. Entonces, estos pacientes, si tienen esta característica, probablemente te hagan depresión respiratoria al ser extubados postoperatorios. Hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. Y entonces, otra pregunta de examen. Estos pacientes deben ser extubados cuando estén bien despiertos, bien despiertos. A este paciente no le puedes sacar el tubo cuando están medio despiertos, están despertando, no. Que estén bien despiertos para sacarles el tubo, ¿ya, chicos? Porque si están casantes pueden hacer obstrucción de la vía respiratoria por la apnea del sueño que tienen, porque sus músculos están hipertrofiados y hacen que la ventilación no funcione,
¿ya? Luego tenemos la hipoxemia, que se producen por atelectasias, por hipoventilación alveolar, las causas que son las causas más frecuentes. O sea, el examen. Causa más frecuente de hipoxemia, atelectasia e hipoventilación alveolar. ¿Qué es la atelectasia, chicos? Colapso alveolar. Como le digo a mis alumnos, todo paciente que entra a hacer las operaciones hace atelectasia, hace colapso alveolar. ¿Por qué? Porque desnitrogenizamos al alveolo, retiramos al alveolo y ponemos alveolos al 100%. Entonces, ¿cuál es la función del nitrógeno en el alveolo? Impedir que estos colapsen. Entonces, al retirar el nitrógeno del alveolo, estos van a colapsar. Pero ahora estas máquinas de anestesia que tenemos ya tienen métodos para prevenir eso, que se llama el PIP. Entonces, el PIP va a prevenir, pero igual, yo les aseguro, si ustedes toman una placa a un paciente, no van a ver atelectasias, pero con una tomografía sí van a ver. Y si un paciente obeso entra a una sala de operaciones, con una laparoscopía y dura más de 3 horas, yo te aseguro que va a ser atelectasias en la placa. Es fijo. ¿Por qué? Porque la presión del ventilador más la presión del neumogas, del CO2 a nivel abdominal y un tiempo clínico largo hace atelectasis. Y este paciente tiene más complicaciones de hacer postoperatorio. ¿Qué va a hacer? Hace complicaciones respiratorias, sobre todo llamar neumonías, ¿sí o no? Postoperatorias que se complican. Al tercer y cuarto día hacen esa complicación, ¿ya? Entonces es importante manejarlo, ¿ya, chicos? Entonces, ¿cómo vemos la hipoxemia? Un PAFI menor de 300. Menor de 300, acá tengo el leve, moderado, severo, pero por lo general menor de 300, la saturación menor de 90. ¿El PAFI dónde lo vemos, chicos? ¿El PAFI dónde lo buscamos? En el AGA, ¿ya? En el AGA buscamos el PAFI. Por eso es importante en pacientes en mal estado hacerle su AGA para ver cómo está su PAFI, ¿ya? Es importante eso, no se olviden. Saturación si lo sacamos, ¿no? Con el pulso oxímetro, ¿no? Y la medio ambiente, ¿ya, chicos? Y a nivel cardiovascular nos produce hipertensión, hipotensión y arritmias, que también es importante, ¿ya? Entonces, cosas asociadas a la hipertensión postoperatoria, lo más importante, chicos, acá es la hipertensión preoperatoria. El paciente que tiene hipertensión antes de ser operado tiene más riesgo de hacer hipertensión postoperada, ¿ya? El paciente que sufre hipertensión va a ser más riesgo de hacer hipertensión luego de la cirugía. Luego está la hipoxemia, la hipervolemia, la agitación, los temblores, efecto de los fármacos, ¿no? Hipercania. Bueno, estas son cosas de especialidad, pero para ustedes el factor más importante para una hipertensión es la hipertensión postoperatoria, inclusive más que el dolor, ¿ya, chicos? Es el factor de riesgo más importante. Luego tenemos el diagnóstico diferencial de hipotensión, ¿no? ¿Por qué esa hipotensión? Sobre todo por pérdida de líquidos. Cuando hay pérdida de líquidos hay hipotensión, ¿ya, chicos? Pérdida de líquidos y ahí también entra importante la pérdida de sangre. Eso nos puede dar hipotensión, sangrado quirúrgico, ¿ya? Que también depende del tipo de cirugía y de la habilidad del cirujano. Otro, incremento de paciente con sepsis, quemaduras, va a dar hipotensión, de hecho, ¿no? Y también un daño pulmonar por transfusión, son procesos más agudos, ¿no? También miocardiopatía, valvulopatía, problemas cardíacos también nos va a dar hipotensión. Pero nosotros en anestesio, cuando somos así rápidos, tenemos que hacerlo ya, no tenemos que pensar mucho. Me dicen hipotensión, primera causa, sangrado. No lo pienso. Y luego ya busco el resto, ¿no? Sepsis, quemadura, valvulopatía, miocarditis, pero de frente busco sangrado. De frente, o sea, no lo pienso. Paciente sano, ASA1, RQ1, no va a tener una valvulopatía, ¿no? No sé si se ha equivocado el cardiólogo. Entonces sangrado. Entonces yo tengo que ser, en anestesio, como digo, anestesio, eso es ser como un médico internista, ¿no? Que va a tener sus problemas en hacer operaciones y que tiene que resolverlo rápido. No divagamos mucho como los internistas, ¿no? Que es interesante, ¿no? Divagar la filosofía, un montón, que es para mí es bien chévere, ¿no? Pero nosotros no podemos hacer eso, porque si pensamos mucho, al paciente no lo tratamos y se nos puede morir hacer operaciones, ¿ya? Somos prácticos. Y luego también tenemos las arritmias, ¿no? Que son
O sea, y esta arritmia, ¿por qué no puede pasar, no? Por hipoxia, por hipoventilación, hipercapnia, alteración electrolítica, sobrecarga de volumen, anemia y, importante, privación de sustancias. Hay pacientes jóvenes que vienen a sala de operaciones y hacen arritmias, no tienen ningún problema. Y luego vemos por qué, porque pacientes consumen drogas como cocaína, marihuana, y como le hemos privado de esas drogas, hacen las arritmias, ¿no? Hay que darle un poquito y mejora. Entonces todo acá es anestesia, todo tiene su causa, ¿no? Pero arritmia acá, lo número uno, chicos, es hipoventilación. El paciente está hipoventilando por algo y le falta líquidos, o le han metido demasiado líquido. Entonces hay que ver la causa, ¿ya, chicos? Otra, náuseas y vómitos, ¿no? Es la que va a pasar por, como les dije, ¿no? Por noticia inhalatoria, y este problema de vómitos va a retardar el alta del paciente. Retarda el alta y causa mucho malestar para el paciente y puede llevarnos a la aspiración pulmonar, ¿no? Y aquí es importante, en el examen, es más molestoso que el dolor postoperatorio, ¿ya? Luego disfunción renal, la liguria postoperatoria, ¿no? Y acabamos ahorita, tenemos un minuto. La liguria postoperatoria, ¿no? A nivel renal, que es a veces por falta de líquidos. A veces el paciente, nosotros, o ustedes en medicina cuando van a ser internos, le tienen miedo al pasar líquido al paciente. El paciente está séptico y ha llegado a la emergencia a 6 de la mañana, entra a sala 8 de la noche, ¿cuándo va a pasar el líquido? Ese paciente, de hecho, no lo está manejando como debe de ser, ¿no? No tengan miedo con el líquido, pongan el líquido, pongan una sonda y va viendo el gasto, ¿no? Entonces hay que poner el líquido al paciente, si no puede causar un liguria postoperatorio. Ya hay que ver la importancia de eso. Y luego vamos a verlo por qué. Por hipovolemia, bueno, cosas más avanzadas, disfunción hepatorenal, gasto cardíaco, función renal, hipertensión renal. Esas son cosas que no más avanzadas, pero a veces eso le causamos, ¿por qué? Porque no le ponemos líquido al paciente, nada más por eso. ¿Ya, chicos? Y luego tenemos tensión urinaria, ¿no? Que es un volumen vesical mayor de 600, punto, o la incapacidad de vaciarlo en 30 minutos. No puede orinar. Por ejemplo, acá es importante, ¿no? Los opioides. Los opioides causan retención urinaria. Por ejemplo, el tramadol en niños causa retención urinaria. A veces un niño no habla. ¿Cómo se queja? Llorando. ¿Qué dicen? Tiene hambre, pues está con su globazo ahí. Entonces le ponen una sondita, le va casi y se tranquiliza. Por eso en niños se sugiere darle otros medicamentos, ¿no? Como por ejemplo darle paracetamol intravenoso. Sería lo ideal para ellos. O si no, ya no tenemos nada, le damos el metamizol o los aires. Ya va a depender. Y si eso sí es una cirugía compleja, grande, no nos queda otra cosa que darle morfina. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿esto cómo lo vamos a ver? Con una ecografía. Nos vemos la ecografía y vemos cómo está ese nuevo vesical, en cuánto está. ¿Ya? Luego los temblores también, que se dan sobre todo por hipotermia. Pero no siempre va a hipotermia, sino que cuando es anestesia, cuando tomamos anestesia, el cerebro y la médula se colapsan. Pero luego, supuestamente los dos, cuando la anestesia pasa, deben de recuperarse. Y no pasa eso, sino se recupera uno primero y después el otro. Y como no hay ese mecanismo de que están los dos recuperando al mismo tiempo, uno está recuperando, otro no, y hay temblores, ¿no? Por esa disfuncionalidad de recuperar las funciones entre los dos. ¿Ya, chicos? Ese es sobre todo la médula espinal y lo que es los reflejos espinales. ¿Ya? Luego tenemos el delirio, sobre todo en ancianos, ¿no? Que se ha visto el 10% de niños de 50 años experimentan delirio en los primeros 5 días. Acá sobre todo se ha visto que hacen delirio por benzodiazepinas. Por eso en ancianos no les sugieren dar benzodiazepinas, chicos. En ancianos no se sugiere poner midazolam. Y alta de la urpa. Esto es importante, los pacientes deben ser observados hasta que pase el riesgo de depresión ventilatoria y su estado vuelva a la normalidad. O sea, siendo simples, que el paciente respire de manera adecuada, que no tenga hipoxia, ¿no? Que respire, que la ventilación no sea bamboleante, que sea normal y que el paciente esté como salió, esté como ingresó, ¿no? Hablando, despierto, rango 15. Ahí recién al paciente podemos darle de alta. Y los criterios evidentemente deben ser adaptados a cada paciente. Cada paciente tiene su problema. Por ejemplo, si es un paciente que ya viene con un problema renal, no vamos a esperar que su esté normal, pues, ¿no? Con su creatinina, porque es un paciente renal, ¿no? Entonces un paciente que viene con
con una escala ingresa con una escala de uso de 13, porque ya es ya crónico, ¿no? No vamos a esperar que esté en 15, ¿no? Ese es su estado basal, ¿ya, chicos? Entonces acá uno que ventile bien y que su estado esté normal. Y acá sí para acabar, ¿no? Estas son las recomendaciones. Deben estar conscientes, orientar a los pacientes, no se requiere una estancia mínima en sala, no puede ser varias horas o pocas horas. Las funciones deben estar estables, se debe dar alta una vez que el paciente haya alcanzado esos criterios que ya dije, y también sistemas de puntuación, y deben también tener, ahora dicen, ¿no?, que la tolerancia oral a líquidos y inyección espontánea no son parte del protocolo de alta, ¿no?, aunque en otros lugares sí. Y también los pacientes ambulatorios deben recibir alta siempre que un adulto los acompañe en su casa. Y los pacientes ambulatorios deben irse con unas instrucciones escritas de la dieta, de la medicación y de lo que deben hacer, ¿ya? Entonces es importante también terminar que es de la escala de recuperación post-anestésica, ¿ya? ¿Qué vamos a evaluar? Actividad, respiración, circulación, nivel de conciencia, reacción. Esta escala debe estar entre 9 y 10 para el alta, ¿ya, chicos? Examen de pregunta de examen. Debe estar entre 9 y 10 para el alta, ¿ya? Para que el paciente pueda irse de alta. Y bueno, este es el Hospital 2 de Mayo, que ya muchos conocen. Acá está la urna, ¿no?, de Carrión. Si no sé si han conocido, si pueden vayan y entren, se puede entrar, ¿ya? Ahí está. Y bueno, este es el Nevado Vascarán, si pueden, lo visitan. Ya, chicos, he hecho un resumen así rápido. Me he demorado 50 minutos.